noche. Gracias a los que están presentes. Gracias a todos los que nos escuchan por los medios. Dios bendiga sus vidas. Que esta noche sea una noche especial para cada uno de nosotros. Preparamos nuestro corazón para recibir la palabra direccional y de exhortación de parte de Dios a nuestras vidas. Damos gracias a Dios. Y comenzamos esta noche con el tema pecados ocultos que nos separan de Dios. Vamos a dividirla en unas cuantas partes. Esta sería la primera parte que vamos a impartir. En las pasadas imparticiones guiadas por el poder del Espíritu Santo, hemos aprendido acerca del plan divino de Dios para con nosotros desde el principio de los tiempos, entendiendo nuestra posición e identidad dentro de la creación, identificándonos como seres creados por Jehová Dios para un específico propósito en Él. También hemos aprendido acerca de nuestra naturaleza caída y rota, luego de la desobediencia, entendiendo que portamos en nuestros sentidos percepciones y emociones que nos pueden acercar o alejar de Dios, inconscientemente o conscientemente, por medio de nuestras buenas o malas acciones. La rotura de nuestro ser interior nos ha llevado a una lucha constante de supervivencia en nuestro mundo natural y en nuestra realidad, como seres también espirituales en Dios para obedecerle. Nuestras propias fuerzas naturales realmente se disminuyen día a día, reduciéndose a nada, para poder enfrentarnos a la naturaleza desobediente y pecaminosa que se manifiesta en ti y en mí, en nuestro mundo físico y natural. Ese monstruo de la desobediencia que usa nuestras emociones, pensamientos y voluntad por medio de nuestros sentidos para confundirnos día a día en una lucha constante entre el bien o el mal, nos desea aniquilar física y espiritualmente por medio de nuestras emociones mal direccionadas, sin entender que solo por medio de la obediencia en Jehová podremos vencer, y Él ya venció por nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Este es un tema mucho más profundo de lo que podemos imaginar, porque solo por medio de la renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento en su palabra y dirección, podemos estar listos para comenzar a edificar en nuestras vidas un verdadero templo de paz, alegría, perseverancia y gozo, para que Él habite por medio de la fe y la obediencia en Él. Y es por ello que estamos aquí hoy, reunidos para conocer más de Él y vivir por medio de la obediencia a su voluntad. En Juan 16:33 cita: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermanos, tendremos aflicción en este mundo, consecuencia del pecado. Todos hemos sido golpeados y lastimados por su causa, pero nuestra confianza está en Cristo, con Él y en Él. Nuestra confianza en Él nos hará criaturas diferentes y su presencia nos ayudará a vencer por medio de su verdad en nosotros. La desobediencia, ese implacable monstruo que nos golpea día a día fuera del Edén, ese saboteador de nuestras almas, no descansa y sin piedad nos ataca. Ese conocedor del mal y perceptor de una naturaleza rebelde y consciente de nuestra fragilidad emocional, desea minuto a minuto dominarnos por medio de nuestros impulsos,
a través de nuestros sentidos, que son la única herramienta de Satanás en su mundo rebelde para hacernos caer por medio de pensamientos, emociones y acciones mal dirigidas, sin ser canalizadas a través del Espíritu Santo en nosotros por medio de la obediencia a Dios. Hermanos, no es con tu fuerza ni con la mía que podremos vencer. Así como cita el libro de Zacarías 4:6. Y dice así, en el capítulo 4, versículo 6 de Zacarías: el Espíritu de Dios le habla a Zorobabel. Y cita así: no es por tu poder ni por tu fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Es por medio de su fuerza y su poder en nosotros que podemos vencer el mal. Hermanos, el Señor venció, pero también nos dirige a movernos en la quietud de nuestras emociones y sentimientos para poder alcanzar la victoria que Él ya nos entregó por medio de su voluntad y su Santo Espíritu en nosotros. Zorobabel, un hombre llamado y elegido por Dios para dar cumplimiento a lo estipulado por Dios en su vida y en el pueblo judío, tuvo primeramente que escuchar a Dios y luego obedecer para luego poder moverse y poder liderar el regreso del exilio babilónico del pueblo judío a Jerusalén para reconstruir el segundo templo, un viaje de alrededor 1.600 kilómetros que implicó superar obstáculos enormes como montañas y retos, pero con la ayuda de Dios y por la obediencia a Dios, Él restauraría la casa de adoración, el templo de Dios. Amén. Y ustedes dirán, ¿qué significa eso? Yo le diría mucho que aprender. En 1 Corintios 3, del 16 al 17, cita: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Repito, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Así dice el Señor. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hoy el templo de Dios está en ti y en mí. Somos templo del Espíritu Santo y nosotros, aún conociendo del Señor, le hemos creído, le hemos aceptado y le amamos, pero no cuidamos de este templo donde Él desea habitar. Y respetamos el templo de Dios en nosotros muchas veces, cuando no deseamos escucharle y aún obedecerle, para así poder caminar hacia el destino estipulado por Él para nosotros, por medio de la obediencia y la fe en Él. Y Zorobabel, este hombre, lo hizo diferente. Zorobabel fue obediente. Zorobabel escuchó. Zorobabel obedeció y se movió. Repito, Zorobabel se movió al cumplimiento de Dios en su vida. Y se movió al cumplimiento de la profecía estipulada por Dios en su vida para el pueblo judío. Hoy, muchos están en un caos físico y espiritual, en procesos difíciles, sin saber que debemos avanzar. Fuimos llamados a avanzar y a no detenernos, ni físicamente ni espiritualmente. Debemos de movernos hacia adelante. Debemos de movernos hacia el cumplimiento de lo estipulado por Dios para nosotros. Amén. Para así poder ver manifestado la restauración
del templo de Dios en nosotros. Aun cuando enfrentemos desafíos gigantescos, que solo con la fe y el poder de Dios en nosotros podemos vencer. Debemos continuar, siempre hacia adelante, de la mano de Dios. No importa lo que estemos enfrentando, no nos podemos detener, debemos avanzar. Aleluya, al cumplimiento de lo estipulado por Dios en nuestras vidas. Amén. Y hoy te pregunto, ¿a dónde te estás moviendo hoy? ¿Qué es lo que te está impidiendo llegar a tu destino y al total cumplimiento en Dios? Debe haber un movimiento en nosotros, así dice el Señor, para poder ver el cambio, ir hacia la luz y reconstruir todo lo perdido. Y hoy, hermanos, nosotros caminamos como templos del Espíritu Santo, aquellos que hemos creído y confiado en el Señor. Debemos día a día velar por el templo del Señor en nosotros. Nuestro templo debe ser cuidado por medio de la obediencia a Dios y el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Debemos de cuidar. Debemos de movernos de nuestra comodidad espiritual y conformidad espiritual, pensando que todo está bien, o todo marcha bien en nosotros, o que Dios lo hará todo por nosotros. Él lo hizo, Él dio todo por nosotros, su vida. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo en el templo donde Él habita hoy? Debemos de obedecer y movernos hacia la luz. Debemos decidir arrancar de nosotros en su nombre todo aquello que nos separa de Él y nos estanca. Debemos de examinarnos, así como dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Tenemos que examinarnos, hermanos, cada día ante su presencia. Hermanos, debemos de vivir en su voluntad, no como dueños propios de nuestro ser y siendo dominados por aquellos pecados ocultos que desean manejar en autoridad nuestro cuerpo y nuestra esencia en Dios. Debemos de vivir realmente como propiedad comprada por Dios a través de un alto precio, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo una vida de santidad, servicio y dependencia a Dios. Pero ¿cómo podemos identificar aquellas acciones o modo de vivir enraizadas en nuestro ser sin una conciencia rendida a Dios? Repito, pero ¿cómo podemos identificar aquellas acciones o modo de vivir enraizadas en nuestro ser sin una conciencia rendida a Dios, sin un autodominio propio o sin un conocimiento de aquello desagradable y desechado por Dios, mencionado en las Escrituras por medio de su Hijo amado Jesucristo? Hoy Jesús, por medio de las Escrituras, describirá todo aquello que le es desagradable a su Padre y que su Padre rechaza. Y esta noche mencionaremos 5 pecados ocultos que Dios rechaza. Algunos de estos pecados ocultos que vive en el hombre lo mencionaremos en esta noche, que quizás para ti o quizás para mí es nada, pues para Dios es un gran error. Y comenzamos. El número 1, injusticia. Injusticia es todo lo contrario a la justicia de Dios. Acto de maldad, opresión, parcialidad y desobediencia a su voluntad,
que se manifiesta en la falta de equidad, el trato desigual, la codicia y el maltrato al prójimo. Siendo rechazada por Dios como una desviación de su carácter justo y un reflejo de la caída humana, asociándose a una mente y un pensamiento aún carnal, cuando una persona es injusta. Se define claramente como pecado, observándose como algo que Dios desea erradicar, llamándonos a buscar el bien, ayudar a los oprimidos y hacer el bien justamente. La injusticia se considera un pecado grave, y una forma de maldad que se opone a la voluntad divina, viéndose como una forma de opresión y esclavitud, algo que Dios aborrece profundamente. Se manifiesta con comportamientos negativos. ¿Cuáles son los comportamientos negativos de una persona injusta? Una persona que practique la injusticia, consciente o inconscientemente. Contienda, iniquidad, engaños, mentira, murmuración y palabras incorrectas. También juzgar o condenar a otros con estándares diferentes a los propios. Una persona injusta juzga o condena a otros con estándares diferentes a los suyos propios. Ve las cosas mal en todos, pero en ellos no, en ellos todo está bien. No hay iniquidad, hay contienda, engaños, mentiras, murmuración y palabras incorrectas. Así actúa una persona injusta y Dios no le agrada ese comportamiento. Es un pecado oculto. Por eso nos tenemos que examinar de la manera que actuamos, de la manera que proseguimos, de la manera que hablamos, que nos dirigimos, si señalamos, si nuestras conversaciones en murmuración hay señalamiento. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Cuidar nuestro corazón y el templo donde el Señor habita. Número 2. Un pecado oculto. La falta de arrepentimiento o perdón. Ese es un pecado oculto. Está en lo profundo del corazón del hombre, muy escondido. Y quizás diga, no, ya yo perdoné, perdonado, pero verdaderamente, genuinamente aún no lo ha hecho. La falta de arrepentimiento o de perdón. La falta de arrepentimiento es un pecado grave que lleva a la desobediencia. Es decir, el arrepentimiento es necesario día a día en nuestras vidas. Cada vez que cometemos un error, tenemos que ir a la presencia de Dios a pedir perdón, ante la presencia de Dios. Tenemos que tener arrepentimiento en nuestro corazón cuando hemos hecho algo que no es del agrado de Dios o de cualquier hermano. Es decir, que si en nosotros aún hay falta de arrepentimiento o de perdón, es un pecado oculto que está dentro de ti o de mí. La falta de arrepentimiento es un pecado grave que lleva a la desobediencia y a la dureza de corazón. Dice que lleva a la dureza de corazón, sin entender que sin fruto de arrepentimiento ante Dios y ante los hombres, por medio del perdón, dice la palabra, que nadie verá a Dios. Una persona que no tenga arrepentimiento en su corazón ni perdón, aunque diga que cree en Dios, dice Jesucristo, no verá a mi Padre ni a mí. La falta de arrepentimiento lleva a una total separación de Dios, resistiendo el hombre a Dios y a sus mandatos divinos, siendo el hombre atado al pecado y a su modo de pensar y vivir, creyendo que todo lo que hace está bien. Es muy triste cuántas personas piensan que todo lo que hacen está bien, que no tienen nada de que arrepentirse. Hay personas que dicen que no tienen nada que arrepentirse.
que no tienen nada. ¿Por qué pedir perdón? Es algo muy triste, pero es un pecado oculto en el corazón del hombre y un pecado que Dios rechaza. Jesucristo dice que rechaza esa conducta en el hombre. En Romanos 2, del 5 al 9 cita. Romanos 2, del 5 al 9 cita. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Así dice el Señor, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. La falta de arrepentimiento, hermanos, niega el poder de Dios. La falta de arrepentimiento niega el poder de Dios. La falta de arrepentimiento rechaza la necesidad de reconciliación con Dios y la obra redentora de Cristo, separando al hombre de su gracia divina. Es decir, que la falta de arrepentimiento ante Dios y de su presencia, entender que hemos fallado, que nos hemos equivocado, pero no tener la fuerza de ir al trono de gracia y pedirle perdón al Señor. Eso nos separa de Dios. Es algo muy poderoso. La falta de arrepentimiento niega el poder de Dios sobre nosotros. Es como decir, yo me dirijo solo, yo hago lo que quiero. No hay reglas para mí. Puedo hacer cuanto quiero, puedo lastimar cuanto quiero, puedo ofender cuanto quiero y no me interesa. No hay arrepentimiento en el corazón de un hombre que actúa así. Y Dios rechaza eso. Eso es otro pecado oculto. Tenemos que siempre ir a su presencia, arrepentirnos, pedir perdón y pedirnos perdón los unos a los otros cuando hemos fallado. A Dios le agrada eso, porque en ello mostramos nuestra madurez espiritual, mostramos que verdaderamente Jesús vive en nosotros. Aleluya. Y que en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro espíritu, vive el que reina por siempre y para siempre, Jesús. Amén. El tercer pecado oculto, y es muy interesante mencionar lo innecesario. El tercer pecado oculto que Dios rechaza con todo su ser es el orgullo. El orgullo. El orgullo es uno de los pecados más graves y que pocos hablan en los púlpitos de él. El orgullo es una autoestima desproporcionada, autosuficiente, con pensamientos y emociones de grandeza, merecedor de todo, creyéndonos más que todo y todos, siendo la raíz, dice el Señor, de muchos males, muchos males. La raíz es el orgullo, de muchos males, llevando al hombre a la enemistad con Dios y con los demás.
El orgullo es contencioso, es insolente, intolerante, autosuficiente. El orgullo se centra en sus argumentos y razones y no en Dios. El corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse ante nada ni nadie. El corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse ante nada ni nadie. El orgulloso y el orgullo deben girar alrededor de lo que piensan y sienten, sin alternativas para nadie, ni aún para Dios, solo para Él, para el orgulloso. El orgullo es un obstáculo en la vida de todo hombre para llegar a Dios. Un hombre orgulloso tiene un obstáculo entre él y Dios, que no lo deja llegar completamente a Dios. Es un obstáculo que le impide poder ver la completa gloria de Dios sobre su vida. El orgullo es un obstáculo en nuestra vida que no nos permite ver la completa gloria de Dios manifestarse sobre nosotros. Es algo que no deja que la gloria de Dios se manifieste completamente, porque Dios todo lo conoce. Él ve el corazón nuestro. El orgulloso toma siempre la gloria que solo le corresponde a Dios. Repito, el orgulloso toma siempre la gloria que solo le corresponde a Dios. Los orgullosos no tienen lugar en su presencia y el pecado del orgullo quedará aplastado y expuesto. Así que en esta noche yo creo que nos iremos de aquí diferentes y nos postraremos ante su presencia, entregaremos nuestro corazón para si en nuestro corazón hay algún de estos pecados ocultos. Pidamos perdón primeramente a Dios y que Dios nos transforme y empiece a hacer de nosotros criaturas nuevas, que limpie nuestro templo a través de su gracia, misericordia y perdón, para que Él pueda habitar en un templo rendido a su presencia. Para poder trascender a través del perdón y el arrepentimiento en su presencia. Cuando presumimos de orgullo físico y espiritual, estamos desprendidos de Dios sin reconocerle, dando alabanza a nuestro ser en todo lo que hagamos. ¿Cuántos en todo tiempo utilizan la palabra yo, porque yo hice, porque yo tengo, porque yo fui, porque lo mío fue mejor que cualquier otro, mis acciones mejor que cualquiera, mi trabajo mejor que cualquiera? Un orgulloso, su boca siempre está manando ese tipo de palabras, dándole alabanza a su ser en todo lo que hace, imaginando que somos lo mejor por nuestras fuerzas y no por la de Dios en nosotros. Debemos de reconocer que todo, nuestra fuerza, nuestro aliento, nuestra vida, el querer como el hacer, nuestros dones, nuestro talento, el propósito, el destino, todo viene de Dios. Por eso todo lo que hagamos, Dios tiene que ser primero y la gloria debe ser de Él. ¿Cuántos lo creen? No nuestra, es de Él. Sin querer o por la falta de conocimiento, se empieza al revés. Empezamos a vanagloriarnos nosotros mismos de lo que Dios nos ha entregado. El depósito es de Él, de nuestras vidas. La gloria es de Él, no nuestra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sin querer, despreciamos o sin entender o por falta de conocimiento
Con esta actitud de orgullo despreciamos la gracia de Dios para con nosotros por medio de su misericordia y su verdadero amor por nosotros. Porque la palabra de Dios cita claramente: para que nadie se vanaglorie de sí mismo de una forma incorrecta. Dice el Señor que para que nadie se vanaglorie de sí mismo de una forma incorrecta, con orgullo, Él cita que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Todo lo que queremos hacer con nuestra fuerza para decir lo hice, la gloria para mí, yo soy, son trapos de inmundicia ante la santidad inmensa de Dios. Isaías 64:6 cita: todos nosotros estamos llenos de impureza, todos nuestros actos de justicia, cuando creemos que hacemos todo bien, son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Qué poco sabemos, Qué poco sabemos de nuestra identidad en el Señor, de lo que el Señor demanda de nosotros, de nuestra relación con Cristo, nuestro agradecimiento por su sacrificio por nosotros a través del perdón de nuestros pecados. Qué poco sabemos. Amén. Esto significa que nuestros esfuerzos por medio de nuestro propio orgullo, por muy bueno que parezcan, son como trapos de inmundicia que no pueden cubrir nuestra desnudez espiritual. Esto es algo muy profundo, que sea el Espíritu Santo llegando a sus corazones, a su espíritu, a su ser, a su mente y a sus vidas, y que sea Él hablando. Dice que nuestro propio orgullo, por muy bueno que parezca, todo lo que hagamos hecho, nuestro esfuerzo, son como trapos de inmundicia que no pueden cubrir nuestra desnudez espiritual. Solo a través del total rendimiento a Jesús podemos ser verdaderamente redimidos y sanos físico y espiritualmente, con un alma humilde que Dios ama. El hombre que tiene un alma humilde, rendido a su voluntad y propósito de vida en nosotros, desechando el orgullo que nos separa de Dios y del hombre. El orgullo te separa de Dios primeramente. Cuando tienes actos de orgullo, estás en ese momento muy lejos de Dios hasta que no te arrepientas y pidas perdón. Y alejándote de Dios, también te estás alejando del hombre, porque si lo haces con Dios, no tienes el conocimiento, no tienes la revelación, no tienes la conciencia de que algo mal está en ti. Ir a su presencia y pedir perdón, estás caminando en desobediencia. Es un pecado oculto dentro de ti, aún en los que han recibido al Espíritu Santo en su vida. Porque el Espíritu Santo va a manifestar en nosotros que hay algo mal en nosotros. Pero aún manifestando, hay algo mal en ti porque te inquieta, seguimos con esa actitud de orgullo en nosotros. Y no doblegamos nuestros lomos para azotar ese monstruo que ataca al hombre, ya sea hijo de Dios o creación de Dios, que lo separa cada día más de Dios y de los que le rodean. La número 4, rebeldía. Los rebeldes son aquellos que desafían la autoridad de Dios y sus representantes.
mostrando desobediencia, terquedad y buscando sus propios caminos en lugar de la voluntad de Dios. La rebelión es un pecado tan grave comparado al pecado de hechicería. Así dice el Señor. El rebelde nunca se somete a ninguna autoridad, ni física, ni espiritual, y siempre estará en conflicto con su propio ser y con los que le rodean, sin someterse a las reglas. El rebelde es orgulloso. El rebelde es orgulloso. Y el orgulloso es rebelde. Manda las manos. Son primos hermanos. O gemelos quizás. El rebelde es orgulloso. La rebeldía incluye también la rebelión contra líderes humanos ordenados por Dios y la falta de obediencia y sometimiento a reglas estipuladas en el ámbito físico, laboral, familiar, ministerial y espiritual. La rebeldía está en todos esos sectores de nuestra sociedad, dentro de la creación, en el físico, es decir, en las familias, en las relaciones laborales, en los ministerios, en el desempeño como siervo de Dios. La rebeldía, aunque no lo crea, es un pecado oculto que habita en muchos corazones. En 1 Samuel 15:23 cita: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántas cosas Dios ha tenido para cada uno de nosotros? Para hacernos príncipes y princesas del reino. Y hacer a los hombres también príncipes del reino o reyes del reino, vamos a decir así. Pero a través de la rebelión que han guardado en su corazón, sin someterse a Dios, ni tampoco en el ámbito donde se mueven, no se someten a nadie, a reglas, a nada se someten. Han perdido la bendición, han perdido la dirección de Dios en su vida, el propósito que Dios tiene preparado y el destino de bien y de bendición para su vida. Pero la rebeldía no los ha dejado llegar al cumplimiento de lo estipulado por Dios para su vida. La rebeldía, dice el Señor, que aborta o mata el propósito, extirpando el proceso que te llevará al resultado de la transformación de tu carácter y esencia en Dios por medio de la obediencia. El rebelde aborta el propósito de su vida, extirpa los procesos, porque no se somete a nada ni nadie, no quiere pasar por ningún tipo de proceso, sino por los procesos que él desee pasar, lo que él entienda, lo que él sienta pasar, hasta donde él pueda llegar por medio de sus sentidos, sus emociones. Es decir, que un rebelde muchas veces no está dispuesto a pasar los procesos que Dios ya ha estipulado para él, para darle un resultado de bien a su vida, transformando su carácter y sacando la esencia de Dios por medio de la obediencia en su vida. Un rebelde corta, se estanca y ahí se queda. Increíble, ¿verdad? Y el quinto pecado oculto que vamos a tratar hoy, porque continuaremos el próximo miércoles con la ayuda de Dios, es un pecado oculto, el adulterio. El adulterio es una violación grave del pacto matrimonial, pero es mucho más común en nuestros días de lo que imaginas, y esto no se habla.
pero poco se habla de ello. Y luego de que ocurra el adulterio, es un golpe duro a la esencia de la creación. Vuelvo a repetir. Cuando ocurre el adulterio es un golpe duro a la esencia de la creación. Porque cuando una familia es atacada por el adulterio, no solo son dañados los practicantes, sino también los demás miembros de la familia, como los hijos. Los hijos sufren interrumpiendo diseños, propósitos y también esencias interrumpidas, estipuladas por Dios para toda la familia. Cuando la familia está atacada por el adulterio, pocos sobreviven a ello. Solo el amor de Dios puede restaurarlo y el genuino perdón y amor de Dios en sus corazones. En estos días poco se menciona sobre el adulterio. Es un tabú en silencio, pero luego que ocurre, solo escuchas, se divorciaron, sin nadie haber podido ayudar. El enemigo ataca tanto por medio del adulterio a la familia en estos tiempos. ¿Y por qué? Porque la familia es la base más importante y fundamental de toda la creación. Repito, la familia es la base más importante y fundamental de toda la creación. Es la base más importante. El modelo original del matrimonio, su compromiso y fidelidad entre ambos, está cimentada en la ley divina de Dios para su pueblo y toda su creación. La palabra adulterio está relacionada con la palabra adulterar. ¿Qué significa adulterar? Dice que adulterar es hacer algo de peor calidad, agregando otra sustancia, o alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. El adulterio es la actividad y relación voluntaria entre una persona casada y alguien que no es cónyuge. Repito, el adulterio es la actividad y relación voluntaria entre una persona casada y alguien que no es cónyuge. Es la adulteración del matrimonio por la inclusión de una tercera persona, trayendo separación y dolor a los afectados. En Mateo 5, 27 al 30, repito, Mateo capítulo 5, del 27 al 30 cita: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, Jesús dice, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el Antiguo Testamento, en el mandato, decía no adulterar. En el Antiguo Testamento, el mandato de Dios, no adulterar. Pero aquí, Jesús está hablando en el Nuevo Testamento. En Mateo 5, del 27 al 30, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, así dice Jesucristo, que aunque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo así lo dice. Palabra de Dios. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tan claro como eso. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. En Proverbios 6, del 23 al 24. Proverbios capítulo 6, del 23 al 24. Porque
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Qué hermoso. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. ¿Estamos preparados a oír nuestro oído? ¿Está preparado nuestro oído para oír prosperidad, multiplicación y todo en grandeza? Grande, grande, grande. Pero nuestro oído se siente un poco molesto cuando empiezan las reprensiones. De una manera de exhortación, recordando al pueblo de Dios, recordándonos Dios a través de su palabra, que su palabra es lámpara, que su mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Qué hermoso. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Mira esto, Proverbios 6, 23 al 24. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? Dice el Señor. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, dice el Señor. No quedará impune ninguno que la tocara. Hermanos, una persona que vive en adulterio sin arrepentirse no puede ser perdonado por Dios si en su corazón no hay arrepentimiento. Pero si hay arrepentimiento genuino, Dios lo perdona y lo guarda de no volver a caer. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, la familia es la institución fundamental establecida por Dios para reflejar su amor, enseñar principios correctos, formar juntos el carácter y la fe y servir como un refugio de apoyo, guía y testimonio por medio de la guianza de Dios. Eso es la familia. En Efesios 5, capítulo 5, del 25 al 33 cita: maridos, un mandato, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y que se entregó a sí mismo por ella. Cosa hermosa. Dios da esa orden: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Qué hermoso. Los hombres, los maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice el Señor, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué hermoso. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es un mandamiento de parte de Dios. En Colosenses 3, del 18 al 19, cita: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Repito, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Palabra de Dios. Amén. Y culminamos hoy con esta primera parte de pecados ocultos, que nos separa de Dios. Pecados ocultos que nos separan de Dios. Y damos gracias a Dios en esta noche por esta palabra direccional, de exhortación, de examinarnos, de examinar nuestro corazón, de ir ante su presencia y pedirle al Espíritu Santo que deseamos ser verdaderos templos donde su Espíritu Santo habite, que venga a limpiarnos una vez más, que nos enseñe el error y que venimos ante su presencia arrepentidos, pidiendo perdón ante su presencia y perdonando también a todos los que nos han ofendido y nosotros pidiendo perdón a ellos también de la misma manera. Amén. Mostramos gratitud hoy, Padre eterno, por la revelación de la verdad divina a través de tu Hijo amado Jesucristo en nosotros, por medio de la fe en Él y en ti. Te damos gracias al Padre eterno, así como lo hizo tu Hijo amado Jesucristo, alabando tu santo nombre y dándote las gracias por revelar sus misterios a su pueblo amado. Damos gracias a Dios. Vayan en paz, que la paz de Dios esté con nosotros. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios.